Bienvenidos a mi canal Nada que Ver. Hoy vamos a meternos de lleno en las cenizas de una guerra que, sencillamente, lo cambió todo. Olvidaos de las historias de héroes y villanos. Aquí no hay de eso. Esto es un relato crudo de supervivencia, de cómo sobrevivir a cualquier precio, de traición, de decisiones imposibles y del coste brutal de una victoria que sabe a ceniza. Esto, amigos, es la Guerra de Nachmund. Nuestra historia arranca en Vigilus, un planeta que debía ser la joya de la corona, la llave maestra del corredor de Nachmund. Pero en lugar de ser un bastión, se convirtió en una especie de imán para lo peor de la galaxia. Orcos, cultos senos, legionarios traidores, todo el mundo quería su trozo del pastel. Así que, para cuando llegamos nosotros, Vigilus ya no era una fortaleza. Era, seamos sinceros, una tumba abierta a punto de desbordarse. Y para la gente que vivía allí, ese infierno era muy real. Mientras los ejércitos se masacraban por controlar un búnker o una fábrica, la población civil fue simplemente ignorada. Se convirtieron en un daño colateral. Con los recursos bajo mínimos y la guerra comiéndoselo todo, la vida de un inocente dejó de tener valor. Se les abandonó a su suerte, al hambre, a las enfermedades, al horror que se escondía en cada esquina. Pero es que el enemigo no solo estaba fuera, ¿eh? A veces, la peor amenaza está en casa. En lo alto de las colmenas, en sus palacios de marfil, la aristocracia de Vigilus, los que mandaban, veían todo el percal con una indiferencia que helaba la sangre, como si la masacre que ocurría a sus pies fuera una película. El contraste era obsceno, no hay otra palabra. Abajo la gente se mataba por un trago de agua sucia. Arriba, los nobles estaban atrincherados en sus fortalezas de lujo, con comida y recursos para vivir 1000 años. Para ellos los gritos de los hambrientos no eran una tragedia, eran ruido de fondo, una molestia lejana. Y no se quedaron solo en la indiferencia, fueron un paso más allá. Cuando la gente desesperada fue a suplicarles ayuda, ¿cuál fue su respuesta? La violencia. Sacaron sus juguetitos de alta tecnología, unos trajes de caza, y se dedicaron a asesinar a los que protestaban. Lo convirtieron en un deporte, cazar pobres por diversión. Ese era el nivel. Claro, cuando eres tan depravado, cuando gritas tan alto en la oscuridad, alguien acaba oyéndote. Y les oyeron los hijos del emperador, los devotos de Slanes. Y aquí viene la ironía más cruel. Para estos monstruos, para los maestros del exceso, la maldad de los nobles era de aficionado. Lastimosamente deficiente, dijeron. Así que entraron en sus fortalezas para darles una clase práctica, una lección inolvidable sobre el verdadero significado del dolor. Bueno, mientras la nobleza recibía su particular recompensa, abajo, en el barro, Marnius Calgarth, el comandante de las fuerzas imperiales, se enfrentaba a una verdad muy simple. Estaban acabados, la guerra estaba perdida, una victoria normal era imposible. Había que hacer algo radical, algo impensable. Calgar repasó sus opciones y cada una era peor que la anterior. Aliarse con los orcos es como intentar pactar con un incendio. Imposible. Con los cultos Genestealer, una herejía que le costaría la cabeza. Así que solo quedaba una opción, una que le revolvía las tripas, los Eldar de Saimhan. Tipos arrogantes, hostiles y que además tenían una larga historia de sangre con su capítulo. Pero era la única carta que le quedaba por jugar. Para cerrar un trato así, las palabras no valen. Hacía falta un gesto, hacía falta sangre. Calgar les ofreció justicia, a su manera. Los miembros del Consejo Imperial que habían ordenado el ataque original contra los Eldar, digamos que tuvieron una serie de accidentes muy desafortunados. Desaparecieron, sin más. Así, con esa ofrenda, se forjó la alianza más extraña que se recuerda. Y ahora, con estos nuevos y nada fiables aliados, Calgar preparó su jugada final. Un plan demencial, una apuesta doble o nada diseñada para golpear al enemigo, a Abaddon, no en su punto débil, sino justo donde se creía invencible, en su propio orgullo. Porque ese era el problema, ¿no? Abaddon el saqueador. El tipo ya se sentía ganador, daba a Vigilus por conquistado. Su arrogancia era su mayor arma. Y Calgar apostó todo lo que le quedaba a una sola carta, que esa misma arrogancia sería su perdición. El plan sobre el terreno era una genialidad, pura táctica. Primero, usar a los jinetes Eldar, que son rapidísimos, como cebo para los orcos. A los orcos les encanta una buena carrera, así que picarían. Segundo, guiar a toda esa marabunta verde directa a la retaguardia de los guerreros de hierro. ¡Bum! Atrapados entre una horda de orcos y las defensas imperiales. Una trampa perfecta. Pero el verdadero golpe, el jaque mate, se daría en el espacio. Los Eldar pusieron sobre la mesa una de sus naves fantasma, casi indetectable. El Imperio puso la carga, misiles Death Strike, armamento de Apocalipsis. ¿Y el objetivo? La joya de la corona de Abaddon. Su nave insignia, el espíritu vengativo. Calgar sabía que Abaddon amaba esa nave más que a nada en el mundo. Era su símbolo, su orgullo. Ahora bien,
Para que todo esto funcionara, Abaddon tenía que estar ocupado, distraído, y solo había una cosa que podía acaparar toda la atención del señor de la guerra: un desafío personal, un duelo del que solo uno saldría vivo, y el cebo iba a ser el propio Calgar. Así que Calgar lo gritó por todos los canales de comunicación. Un desafío a combate singular. Parecía un suicidio, una auténtica locura. Y precisamente por eso funcionó. El ego de Abaddon era tan gigantesco que no pudo resistirse. La idea de aplastar al campeón del imperio con sus propias manos era un caramelo demasiado dulce. Aceptó, por supuesto. Y el duelo empezó. Pero Calgar no luchaba para ganar, luchaba para no morir demasiado rápido. Su misión era aguantar. Esquivar, bloquear, retroceder. Cada segundo que le robaba a Abaddon era un segundo más para que su plan de verdad funcionara. Y el señor de la guerra, claro, cada vez estaba más y más frustrado. Pero no se puede esquivar para siempre. Un mal paso, un único error, y Abaddon se lanzó. La garra de Horus le atrapó, le arrancó de cuajo uno de sus guanteletes y le destrozó el brazo. Calgar cayó al suelo, malherido, casi derrotado. Pero lo había conseguido. Había comprado el tiempo necesario. Justo en ese instante, cuando Abaddon se disponía a dar el golpe de gracia, escuchó algo por su comunicador que no podía ser verdad. Un grito. Su nave, su invencible espíritu vengativo, estaba sufriendo daños críticos. La nave fantasma había llegado. Los misiles habían impactado. O saltaban a la disformidad ya, o se desintegraban. Imaginaos la escena. Abaddon tuvo que elegir: rematar Calgar o salvar su nave, su legado. Y eligió su nave. Se retiró, humillado, dejando a Calgar tirado en el suelo, destrozado, pero habiendo ganado la partida. La apuesta desesperada había funcionado. ¿Pero el precio? El precio fue terrible. Para que esa nave Eldar tuviera una sola oportunidad de acercarse, toda la flota imperial que quedaba se lanzó en una carga suicida contra la Armada del Caos. Fue una masacre. El 80%, 8 de cada 10 naves con sus tripulaciones, se volatilizaron solo para comprar unos pocos minutos. Y el informe final de la batalla es desolador. El plan de Abaddon fracasó, sí, y se retiró. Pero Vigilus era una ruina. Un mundo fantasma, con casi toda su población muerta y zonas enteras declaradas irrecuperables. Las fuerzas imperiales que sobrevivieron quedaron tan tocadas que apenas podían luchar. Así que sí, el corredor de Nachmund siguió abierto. Se podría decir que fue una victoria, pero cuando miras las ruinas humeantes, un cementerio del tamaño de un planeta, la pregunta es inevitable. ¿De verdad ganaron algo? ¿O simplemente fue una forma más lenta de perder? El precio de la victoria fue un mundo entero, y la galaxia está llena de mundos. Si esta crónica de guerra, sacrificio y decisiones imposibles ha parecido interesante, la invitación está hecha para suscribirse al canal, dejar un me gusta, compartir y comentar.